Ok, buenas tardes, jóvenes. Pues gracias por asistir a una faena más. Y ahora toca el turno de la doctora María Luisa Sandoval Solís. La doctora María Luisa es profesora de tiempo completo del Departamento de Matemáticas de aquí de la UAM Iztapalapa. La doctora realizó estudios de doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña, en España, con el proyecto Dinámica Computacional de Fluidos y Medios Porosos en el análisis numérico. Ella es especialista en álgebra lineal numérica y solución numérica de ecuaciones diferenciales parciales. Sus temas de interés son los métodos computacionales en ciencias aplicadas e ingeniería, precondicionadores y sistemas de ecuaciones sparse, y elemento finito y dinámica de fluidos, y además de flujo peatonal. Y la doctora pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y hoy nos va a hablar de funciones hiperbólicas, un reto numérico. Gracias, María Luisa. Pues muchas gracias, Lupita, Sol, Janet, por invitarme a dar esta plática. Y bueno, estuve comentando con mis colegas de qué nivel dar. Yo les voy a platicar, posiblemente ustedes algunas cosas, algunos nombres, la mayoría de los nombres no lo conozcan, pero el objetivo de la charla es que se vayan con una idea de que se tiene que hacer muchas cosas si nosotros queremos hacer aproximaciones de soluciones de modelos, de modelar algo, ¿no? Ese es mi objetivo, ¿no? Que se vayan con la idea de que no es tan fácil hacer simulaciones numéricas. ¿Ok? Entonces, yo necesito quitarme un poco esto porque no puedo. Vamos a empezar. Ok, la charla la he dividido en las siguientes partes. Una rápida motivación. Voy a hablarles de ecuaciones hiperbólicas, de la solución de ecuaciones hiperbólicas, las más simples de las ecuaciones hiperbólicas. Voy a platicarles un poquito de las aproximación de la solución y a partir de eso darles ejemplos. Empezar con puros ejemplos e ir viendo dificultades en la parte numérica. Y al final, pensando que eran alumnos de licenciatura de matemáticas, pues preparé algunos proyectos, si no nos los saltamos, no le hagan caso, ¿no? Entonces, empecemos con la idea de que nosotros queremos hacer la simulación del flujo sobre canales rectos. Queremos modelar el flujo sobre estos canales rectos. Y estos canales son abiertos, pueden tener batimetría, pueden tener fricción o sin batimetría, sin fricción. Pensemos que queremos simular a grosso modo la rotura de una presa, la fractura de una presa, o simplemente queremos modelar lo que le llaman salto hidráulico. El salto hidráulico es, por ejemplo, viene el flujo a una cierta velocidad, una velocidad más grande que el fluido que está aquí, el agua por ejemplo, esta tiene una velocidad más pequeña, entonces cuando viene a una velocidad más alta y se junta con un fluido con velocidad más corta, hay un salto, un cambio, aumenta la velocidad. Entonces vamos de un flujo supercrítico a un flujo subcrítico. Que es la formalidad. Entonces imagínense que nosotros queremos hacer la modelación de este canal y que vamos a suponer, así a grosso modo vamos a suponer que si yo trazo un corte, si hago un corte en esta dirección, en la dirección del largo del canal, va a ser lo mismo que si lo haga acá o que si lo haga de este lado. O sea, voy a suponer que es uniforme. Entonces puede hacer un corte aquí, aquí o acá, ¿sí? Entonces
Eso nos ayuda a poder hacer la modelación en 1D. Vamos a simular este flujo en 1D. Vamos a pensar que el suelo, la topografía, tiene esta forma, y a esto se le llama batimetría o cama del canal o de los ríos. Tenemos la batimetría, tenemos en este caso la altura que está de la batimetría a la superficie del agua, le llamamos profundidad, y si sumamos la batimetría más la profundidad nos da la superficie. Entonces, con estas ideas nosotros podemos modelar ese canal a través de las ecuaciones que se llaman de Saint-Venant, las ecuaciones de aguas poco profundas, las ecuaciones de aguas someras. Pueden tener cualquiera de estos nombres. ¿En qué consiste? Pues yo quiero encontrar la profundidad y el caudal. El caudal no es más que la profundidad más la velocidad, ¿sí? ¿Cuánta agua pasa en esa área, a lo largo de la profundidad? Entonces, resulta ser que tenemos un sistema de ecuaciones en donde tenemos conservación de masa y vamos a tener conservación de momento. En este caso tenemos una parte no homogénea, en donde aparece ese cero, que es el cambio de la cama. Hay cambio en la cama, en la batimetría. Por el flujo puede haber arrastre de la tierra y cambia la batimetría. O también puede haber fricción, y la fricción también se debe a qué tipo de material hay abajo. Por ejemplo, la tierra, si son roca, si es arenisca, ¿sí? Entonces, esta propiedad va a depender de esta M, que es el coeficiente de rigurosidad de Mann. Entonces, si nosotros queremos modelar el canal, pues tendríamos que utilizar estas ecuaciones. Estas ecuaciones es un ejemplo de un sistema de ecuaciones hiperbólicas cuasilineales. Entonces, les estoy mostrando un ejemplo de ecuaciones hiperbólicas cuasilineales que las podemos reescribir de esta forma. Esta forma es su forma conservativa. Está en su manera conservativa. A esta función que está aquí, definida de esta manera, le llamamos flujo. Si nosotros calculamos esta derivada, pues lo que vamos a obtener son las ecuaciones que les enseñé hace rato. Quédense con esa idea, no hagamos cuenta, quedemos con esa idea. Resulta ser que si yo saco la matriz jacobiana de este flujo y le calculo a esa matriz jacobiana los valores propios, vamos a obtener estas cantidades. Este valor propio, lambda 1, y este valor propio, lambda 2. Estos valores propios nos dan muchísima información de cómo es la solución de ese sistema de ecuaciones. Hay una teoría muy desarrollada para encontrar las soluciones analíticas del problema homogéneo. Ojo, ya no pensamos en batimetría, ya no pensamos en fricción. Es un modelo muy simple. Entonces, y bueno, ok, ya tenemos la información que queremos hiperbólicas, que modelitos nos dan ecuaciones hiperbólicas. Pues vamos a ver un poco de hiperbólicas. Vamos a ver las hiperbólicas más simples que hay. La hiperbólica más simple que hay es la ecuación lineal de esta forma. Esta es la parcial de u con respecto al tiempo, esta es la parcial de u con respecto a x, y estos son coeficientes que dependen de x y de t. B depende de x y de t, y c igual de x y de t. Entonces esta es una ecuación lineal no homogénea si c es distinta de 0. ¿Cómo encontramos la solución? Bueno, pues en el espacio sabemos que esta curva u depende de x y de t, y entonces la solución vive en R3. ¿Ok? Entonces la solución sería esta superficie. ¿Cómo la encontramos? Bueno, trazamos aquí una curva en el plano XT, y esa curva la elevamos a la superficie y nos va a dar esta curva. Esa curva le vamos a llamar los puntos iniciales.
¿sí? Van a ser nuestras condiciones iniciales. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a trazar, voy a encontrar unas ecuaciones que le llamamos ecuaciones características, en donde esta ecuación me va a dar la base de característica, es decir, voy a tener funciones aquí, abajo. Si yo estas funciones las sigo, voy a definir una curva acá. A esta curva que defino acá se le llama las curvas características. Estas curvas características se encuentran resolviendo una ecuación diferencial ordinaria. Entonces tenemos esta ordinaria, si resolvemos esta con esta condición inicial, con este punto, encontramos quién es su solución. Entonces, si encontramos todas estas curvas, nos va a dar la forma de la superficie, que sería la solución de la ecuación lineal. Esa sería la estrategia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la base de la característica, lo subimos y lo tenemos la curva de característica. Por usos y razones, a veces a la base característica también le llamamos característica, pero en realidad es la que está abajo, no es la que está arriba, ¿sí? Entonces, estas son las ecuaciones características y vamos a empezar a suponer cosas para encontrarlos. Vamos a pensar primero que A y B son constantes y que A es distinta de cero. Si estas son nuestras ecuaciones y estas son las condiciones iniciales, digamos un punto que está aquí para encontrar estas curvas, entonces de aquí, para los que ya llevaron solución de ecuaciones diferenciales ordinarias, este delta t lo pasamos para acá, integramos y nos queda que u es una constante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que la solución de esta ecuación lineal es una constante. ¿Y cómo son las ecuaciones, las bases de las características? Si esto es constante, este delta t lo pasamos de este lado, integramos y nos va a quedar esta recta, esta forma que está aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a fijar ideas con ejemplitos. Pensemos en que tenemos la ecuación de convección. La ecuación de convección es, yo tengo algo que está aquí, le soplo y se mueve. Entonces lo único que necesitamos al soplarle es una velocidad para empujarlo, para arrastrar, ¿sí? Entonces esa velocidad que necesitamos es v, ¿ok? Entonces es solamente transporte por convección, ¿ok? Entonces vamos a suponer que la condición inicial tiene esta forma y vamos a encontrar cómo se mueve la solución. Ya vimos que la solución es constante. Permítanme. Si nosotros queremos hacer la solución numérica de esto, lo que vamos a encontrar es x contra u, pero acuérdense que u depende de x y de t. Y lo que nos están diciendo las ecuaciones características es que u es constante, ¿sí? Y que u va a viajar sobre la característica, ¿ok? Entonces, en realidad, la solución viaja así. Esta es la línea característica y la solución se va moviendo sobre la línea característica. Entonces, cuando resolvemos lineales, lo que tenemos es un movimiento sobre la línea característica, y si nosotros lo vemos de este lado, pues lo que vamos viendo es que se va moviendo la curva en el eje X, ¿ok? Entonces, bueno, pero esto es continuo. ¿Qué pasa si ahora tenemos un ejemplo de una ecuación con discontinuidad? Pues va a pasar lo mismo. La solución nos decía que viaja a lo largo de la característica. La condición inicial puede ser continua, puede ser discontinua, puede ser no diferenciable y sigue viajando a lo largo de la característica. Entonces vamos a tener estas discontinuidades de aquí a acá y nuestra solución va a seguir viajando a lo largo de las características.
¿Queda claro así la intuición, la solución de esa ecuación lineal? Entonces, regresamos acá. ¿Sí? Entonces, tenemos ejemplos, la ecuación de Heaviside, que nos va a dar estos escalones y va a viajar a lo largo de la base de característica. Tenemos ecuaciones, tenemos una ecuación en donde no es diferenciable en estos puntos y de todos modos viaja a lo largo de la característica. ¿Ok? Pero entonces, numéricamente tenemos que encontrar soluciones discontinuas, soluciones que no sean diferenciables, y entonces eso se vuelve un problema. ¿Sí? Ok, entonces vamos a complicar un poquito más las cosas. Vamos a pensar que ahora los coeficientes no solamente dependen de X y de T, sino ahora dependen de la misma solución U. Entonces, cuando los coeficientes dependen de U, se llama una ecuación cuasilineal. Un ejemplo de las ecuaciones de aguas someras. ¿Ok? Entonces, para fijar ideas, vamos a pensar que esta B depende de U. Si nada más depende de U, podemos encontrar una función de flujo, que le llamamos una función de flujo, que va a ser igual a la integral de esa B que está aquí, de esa B de U. Y entonces podemos escribir otra vez esta ecuación en su forma conservativa. ¿Ok? La solución de esta ecuación cuasilineal homogénea satisface estas ecuaciones características. Otra vez, esto es 0. Si yo integro U es constante, entonces, y le aplico la condición inicial, le aplico esta condición inicial y nos va a quedar que U es igual a la condición inicial y va a viajar a lo largo de la característica. ¿Por qué? Porque resulta ser que si U es constante, B depende de U, pero U no cambia en el tiempo. ¿Sí? U siempre va a ser la misma. Entonces, si yo evalúo B en algo que es constante, B es constante. ¿Ok? Y entonces, si B es constante, a la hora de que hago separación de variables y calculo esta ecuación diferencial ordinaria, pues tengo esta solución. ¿Ok? Y entonces las características, las ecuaciones, las bases características van a ser de esta forma y la solución va a ser la misma inicial y va a viajar a lo largo de esta curva. ¿Ok? Fijemos ideas. Les presento aquí a la ecuación más simple cuasilineal. Esta ecuación se llama ecuación de Burgers. Aquí aparece algo viscoso que lo vamos a hacer 0 y lo vamos a tener de esta manera. Es homogénea. Vamos a pensar que nuestra condición inicial es un salto, ¿sí? Va a tener un valor cuando X es menor que 0, va a tener otro valor cuando X es mayor que 0. B de U en este caso es U. Sabemos que la base característica, por lo que vimos en la lámina anterior, es de esta forma, o despejo a T y lo escribo de esta manera. Y la solución va a ser la condición inicial esta, que va a viajar a lo largo de la característica. Nuevamente, la cuasilineal viaja a lo largo de la característica, la homogénea. ¿Sí? Ok. Pero, ¿qué es lo interesante aquí? Lo interesante es que si yo saco la derivada con respecto a X, voy a tener una pendiente de la forma 1 entre B. ¿Están de acuerdo? Entonces, vamos a tener dos casos, cuando alfa es mayor que beta o cuando alfa es menor o igual que beta. ¿Sí? Pues vemos el primer caso. ¿Qué pasa si alfa es mayor que beta? O sea, que a la izquierda va a ser más grande que a la derecha del cero. Voy a tener un escala. ¿Ok? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es la solución de la cuasilineal?
Entonces, vean que si pensando que son positivos, esto lo paso para el primer lado de la desigualdad, para el segundo, y nos queda esta forma. Entonces, la línea característica va a tener esta pendiente. Esta, del lado derecho, va a ser pendiente más grande, que son estas. ¿Sí? Estas son las líneas características. Y estas, que está aquí, va a tener pendiente más pequeña, que la puedo acostar un poco más. Están a la izquierda. Entonces, estas son nuestras bases de característica. Chocan. ¿Sí? Las líneas características aquí y aquí chocan. Y me va construyendo esta línea, esta nueva línea de choque. Entonces, lo que me dice la teoría es que va a viajar a lo largo de esta curva. Esta curva que está aquí es esta que sale aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos ondas de choque. Líneas características aquí, líneas características aquí. Veo este escaloncito aquí, con este empiezo. Y entonces, ¿qué me dice la teoría? Pues va a viajar a lo largo de esta línea característica y no va a cambiar su forma, se mantiene. Entonces, esto que está aquí es una onda de choque. La solución será una onda de choque. ¿Vamos? Que va a viajar a lo largo de esta línea que se formó en el choque con velocidad v de t. Por cierto, hace rato no les dije que la v es la velocidad de la solución a la cual viaja la onda. ¿Vamos? Entonces, va a viajar a una velocidad, en este caso v de 1. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Resulta ser que esta solución en un espacio de dimensión finita, piénsalo así, tiene una infinidad de soluciones. Para que esa solución tenga muchas soluciones, tenga una solución física, una sola solución que sea física, se utiliza una propiedad que se llama de Rankine-Hugoniot. Esta propiedad de Rankine-Hugoniot lo que nos dice es que la velocidad a la que va a viajar esta onda de choque va a ser esta. El promedio de la UL y la UR entre dos. A esa velocidad va a viajar. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver el otro caso. Vamos a suponer ahora que alfa es más pequeño que beta. Y otra vez vamos a tener esta relación y lo que nos va a decir es que ahora las líneas características se van a separar, van a formar esta B. ¿Sí? Entonces, resulta ser que aquí, en estos rayos que aparecen, en este caso, vamos a tener algo que se le llama soluciones de similaridad. Entonces, estas soluciones aquí, yo tengo una solución aquí, una solución acá, pues a través de esta voy a juntar en cada una de estas rayitas punteadas, tengo una solución de esta forma y las voy a ir conectando. Total, que al conectarla de aquí a acá, voy a tener una solución continua. ¿Ok? Se puede demostrar que es una solución continua. Y entonces, esta solución continua lo que me dice es, pues yo aquí empecé con este escalón, más bajo del lado izquierdo, más alto del lado derecho, y voy a viajar, vean, por ejemplo, aquí, para que una de este lado, pues voy a formar como un escalón, como un escaloncito que se va a ir formando y van a ir viajando. A esto se le llama onda de rarefacción o onda de expansión. ¿Ok? Dentro de estas ondas puede pasar que en esta parte de rarefacción, de expansión, pueda suceder que hay ramificaciones. En cada una de estas se puede hacer subramificaciones. A esto se le llama expansión o choque de expansión. Esto no tiene, es una solución matemática, pero no tiene sentido físico. Entonces, para que tenga sentido físico, se utiliza algo que se llama la propiedad de entropía y nos quita este tipo de soluciones. Solamente nos quedamos con aquellas que nos haga continua la solución aquí.
Entonces, conclusión, lo único que les he mostrado con este ejemplito es que una ecuación cuasilineal tiene ondas de choque como solución, ondas de expansión como solución, o algo que todavía no se ve, que es para flujos compresibles para gases, puntos de discontinuidad de contactos de discontinuidad, ¿sí? Entonces tenemos que reproducir numéricamente esos tres tipos de soluciones. Si nosotros somos capaces de reproducir numéricamente ese tipo de soluciones, pues un sistema de cuasilineales va a ser una suma de ondas de choque o de más ondas de expansión, más puntos de contacto, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, pues vamos a pensar cómo resolver numéricamente. Entonces, esta ecuación en su forma conservativa depende de U, que depende de X, T, y bueno, tenemos el espacio, que es X, el tiempo. En el espacio ustedes pueden utilizar lo que quieran: volumen finito, elemento finito, Galerkin discontinuo, volumen, diferencias finitas, volumen de control. Hay una infinidad de métodos, ¿sí? Y esos métodos los tienen que combinar con la parte temporal. En la parte temporal tenemos diferencias hacia adelante, Euler hacia adelante, hacia atrás, Runge-Kuttas, métodos familias Theta, Kramnik-Nichols, o las fórmulas de Padet. Tenemos una infinidad. Hay una infinidad de metodologías. Lo que no funciona es cómo las combinamos. No cualquier combinación es buena. Entonces, lo que nos preocupamos es ver qué combinación de metodología nos funciona para reproducir ondas de choque, ondas de expansión, etcétera, etcétera. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Entonces, todas esas ideas las vamos a ir viendo con ejemplos, unos ejemplitos. Entonces, vamos a empezar con la ecuación de Burger, que por cierto la puedo escribir de esta forma. ¿Se acuerdan que era U por la parcial de U con respecto a X? Deriven esta, es 2 veces U por la parcial de U con respecto a X. Esta es su manera conservativa y la otra es no conservativa. ¿Vamos? Entonces, vamos a suponer que tenemos una solución, un escalón, y queremos capturar, nuestro objetivo es capturar o ondas de choque o ondas de rarefacción, dependiendo de cómo sea UL y UR. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, yo les voy a mostrar ejemplos de Galerkin discontinuo con pruebas de Euler hacia adelante, Runge-Kuttas de segundo orden y limitadores de pendiente. Solamente quédense con la idea de que son métodos, ¿sí? Que son métodos numéricos de alguna forma. No tenemos pluma. Ok, entonces, bueno, resulta ser que hay un número numérico que se le llama el número de Curran, Friedrich y Lewis, que relaciona el delta T con el delta X. Entonces, imagínense que estamos aquí, que este es mi cero, este es mi dominio y que lo voy a subdividir, ¿sí? Y entonces voy a encontrar la solución en cada una de estas celditas. Galerkin discontinuo lo único que hace es pensar que estos son elementos en donde le voy a permitir entre cada elemento discontinuidades. Y voy a decir que las condiciones de frontera aquí va a ser el flujo estrellita, que es el flujo numérico, es la función de flujo que aparece aquí. ¿Se acuerdan? ¿Sí? En su forma conservativa. Entonces, resulta ser que este es X y que necesito el tiempo. ¿Se acuerdan que fue viajando en el tiempo? Entonces, para que yo encuentre solución necesito partir el tiempo también. ¿Ok? Y ¿qué tanto lo parto? Esta diferencia que está aquí es mi delta X. Y yo voy a tener también un delta T. ¿Sí? Entonces, voy a decir, bueno, el tiempo final menos el tiempo inicial, que en este caso es 0, lo voy a dividir en n partes. Y de esa manera calculo el delta T. Y con esto puedo obtener
el lambda también, el valor propio que les dije cómo se obtenía, y puede obtener un número, ¿ok? Que va a ser el CFL. No para cualquier número voy a tener estabilidad. Ahora, ¿qué significa esto de estabilidad? Una solución no es estable si empieza a oscilar, ¿ok? Si yo tengo oscilaciones, yo quiero encontrar mi onda de rarefacción y resulta ser onda de rarefacción o onda de choque, y resulta ser que aquí tengo oscilaciones. Entonces, posiblemente no han llegado a métodos numéricos. Si ya llegaron a métodos numéricos, ustedes en métodos numéricos se ve Euler hacia adelante, se ve Runge-Kutta. Las ecuaciones que ven tradicionales de Runge-Kutta, si las utilizamos en este caso, nos va a dar esta forma. Pero si las reacomodamos de alguna manera, de tal manera que quitemos oscilaciones, y a eso le llamamos propiedad TBD, nos va a dar esta forma. Entonces, en ondas de rarefacción, usar Runge-Kutta tradicional o TBD es lo mismo. Pero en ondas de choque no. Si utilizamos el tradicional, lo que les dan clásico en métodos numéricos, no funciona. Si reacomodamos esas ecuaciones, funcionan mejor, ¿ok? Entonces habría que jugar. De entrada sabemos que el TBD con estos ejemplos nos está funcionando, ok. Después el Euler que les enseñan en métodos numéricos, si yo lo aplico en ondas de rarefacción, no funciona y me empieza a oscilar, no puedo reproducir ondas de rarefacción. Pero si le meto algo que se le llama limitador, si yo le meto algo que se le llama limitador y que tiene que ver con la solución analítica del problema homogéneo, me lo mejora, ¿ok? Entonces tengo que meterle más información, ¿sí? Por ejemplo, el Runge-Kutta, como me lo enseñan en clase, no me funciona, lo tengo que reacomodar. Ah, pues ya está, ¿ok? Entonces, le meto mi mod y veo esto, ¿ok? Le meto una corrección y veo esto. Por ejemplo, para ondas de choque, Euler empieza a oscilar aquí, no me funciona. Le meto el limitador mi mod, se empieza a corregir, ¿ok? Si yo quiero usar un Runge-Kutta que es de mayor orden, empiezo a tener aquí oscilaciones. Le meto esa corrección y se evitan las oscilaciones, pero no se confíen, la vista. Si les hago un zoom, lo que van a encontrar es la azul es la analítica, la roja es la numérica, y en ninguno de los casos recuperé la solución como era, ¿ok? ¿Sí? Entonces empiezo a tener un problema, ¿no? Ondas de choque no las puedo recuperar bien, ¿no? Y las soluciones y mi problema, por ejemplo, agua somera, pues son ecuaciones cuasi lineales y no las puedo recuperar bien. ¿Vamos? ¿Sí? ¿Ok? ¿A qué horas corto? Al 10. Entonces, déjenme saltarme todo esto. Bueno, ecuación, por ejemplo, la ecuación de convección, voy a pensar que tengo un seno, y entonces va a tener esta forma, como les enseñé numéricamente. Si yo utilizo Euler, tengo oscilaciones. Si refino mi malla, tengo oscilaciones. Si utilizo un Euler con esa corrección, con ese limitador, tengo una mejor solución aquí. Si refino la malla, tengo una mejor solución de esta manera. Si yo uso Runge-Kutta, tengo oscilaciones aquí, pero si yo utilizo un Runge-Kutta con una corrección, digamos con el limitador, lo que empiezo a observar es que se va bajando. A esto se le llama dispersión. Son métodos dispersos que nos van provocando dispersión. Puedo hacer refinamiento y obtengo la solución, pero entonces empiezo a tener problemas.
¿cuándo es cuándo? O sea, ¿cuándo voy a tener? ¿Quién me dice de qué tamaño tengo que refinar mi problema para que tenga la solución? No hay nadie que te diga de este tamaño, usa tu malla y vas a tener buenas soluciones. ¿Sí? Entonces, ¿vamos? ¿Ok? Entonces déjenme, déjenme saltarme, bueno, vamos a pensar que ahora le quito el tiempo. ¿Será que el tiempo me esté metiendo las oscilaciones? Pues la respuesta es no. Tu problemática está en el fenómeno físico que estás simulando. Aquí tengo la parte de convección, es la que empuja algo. Aquí tengo la parte de viscosidad o dispersión. O sea, si ustedes tienen un fluido, lo que van a ver es que se mueve de esta manera y se va dispersando. ¿Ok? Entonces, tenemos una ecuación no estacionaria, esta es su solución. Y bueno, aquí punteado ven la solución analítica. ¿Ok? Entonces, definimos algo, esta es la velocidad por h y esta es 2 veces la viscosidad o la dispersión. Si este número es menor que 1, tenemos buenas soluciones. Muy parecidas las soluciones. Pero si el número de Peclet es más grande que 1, empezamos a tener oscilaciones. Físicamente lo que estamos diciendo es que la convección, el transporte, lo que transporte, va a ser más importante que lo que se dispersa. Entonces se dice que el problema es convectivo dominantemente. Cuando tienen problemas convectivos que dominen la convección, tienen ecuaciones hiperbólicas, tienen el fenómeno hiperbólico. Tenemos ondas de choque, tenemos ondas de expansión. Y son difíciles de recuperar numéricamente. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, si empiezo a darle más dispersión, más viscosidad, sí puedo tener soluciones. Entonces, existen muchas metodologías que meten, lo voy a decir así físicamente, viscosidad artificial. Y si meten viscosidad artificial, pues puede mejorar la solución, pero no cualquiera les funciona. Por ejemplo, este que está aquí es ok, vamos a suponer que tenemos estos métodos y no cualquiera les funciona. Entonces vamos a meter ahora el tiempo y vamos a utilizar esos métodos. Yo tenía antes la estacionaria, ahora le meto el tiempo. Entonces sigo teniendo el mismo problema. Para pequeños tengo buenas soluciones, para grandes, o sea, convección dominante, tengo malas soluciones. Como meto el tiempo, el tercero en discordia, pues entonces ahora tengo que ver cómo voy a trabajar el tiempo. Y el tiempo lo vamos a trabajar con el número de Courant, que es que aparece aquí, y que depende de la velocidad delta t entre h. ¿Ok? Entonces, si este número es grande, vamos a tener inestabilidad. Si ese número es pequeñito, vamos a tener estabilidad. Aquí son ejemplos con diferentes metodologías y lo que vemos es nos oscila, nos oscila, quedó más abajo, es disperso. Entonces, entre estos dos podemos tener una buena solución. ¿Vamos? Ok, pues como entre estos dos tenemos una buena solución, ¿qué les parece si agarramos el método de least squares de mínimos cuadrados y ahora lo probamos en un problema de convección pura, sin dispersión, en esta montaña de cosenos, y que lo único que haga es que rode? ¿Sí? Como es un método hiperbólico, la solución no cambia, lo único que se va a hacer es transportar, y como la velocidad va a girar así, pues lo va a hacer girar así.
¿ok? Entonces, se hace girar de esta manera, lo que vamos a ver es que este empieza aquí y va girando así, ¿ok? Entonces resulta ser que, bueno, podemos tener oscilaciones aquí, ¿sí? Si fuera exacto, si fuera muy bueno, esta parte, estas ondulaciones no se verían. Decidí ya no meter el video, pero bueno, el video se ve así, ¿ok? Y puede tener un poco de dispersión. El pico se puede ir amortiguando. El pico se puede ir amortiguando hasta que desaparece con métodos dispersivos. ¿Vamos? ¿Ok? Entonces, esta metodología, por ejemplo, Least Squares con Craig Nicholson, la hemos utilizado para encontrar pruebas de trazadores en medios porosos, para simular filtros de carbón activo, los que van en los coches. La hemos utilizado para ver plumas de contaminantes, para simular plumas de contaminantes, y más o menos nos ha funcionado. Más o menos nos ha funcionado, pero necesitamos, como depende del delta T y delta X, entre más pequeño sea tienes una mejor solución, pero eso es muy caro. Si hacen toda su región muy pequeñita, va a ser muy costoso hacer una simulación. Entonces existen estrategias que se llaman adaptativas, en donde siguen el frente y donde está el cambio, la discontinuidad, el cambio duro, refinan ahí, ¿ok? Y encuentran la solución. Sigue caminando el frente y quieren refinar ahí, pero esto no lo pueden dejar refinado porque saldría caro, entonces desenredan su malla. ¿Me voy explicando? Entonces, para hacer una simulación tienen que ir siguiendo el dominio, y eso se empieza a complicar, necesitan programas en paralelo, ¿ok? Entonces, regresemos a nuestro problema original, el problema de aguas someras, la simulación de canales, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan que esas eran nuestras ecuaciones que son cuasi lineales y que por lo tanto ahí va a haber una combinación de ondas de choque y de expansión? Entonces, ¿se acuerdan que les dije que tenía dos valores propios? Entonces, a esto es a lo que se le llama estados. Si yo bajo, voy a tener aquí una onda de expansión. Si yo bajo, voy a tener aquí una onda de choque. Entonces, cuando tengamos una rotura de presa, pues lo que estaremos simulando es la suma de una onda de expansión con una onda de choque, ¿ok? Y lo que vamos a ver es esto. Iniciamos de esta manera la ruptura, rompe aquí y empieza a llenarse, ¿ok? Aquí estamos suponiendo que está mojado y empezamos a ver esto. Esta es la forma en que recuperamos. Ya estos resultados ya están muy pulidos. Se ve bonito, ¿no? Se ve como la solución que debe de ser, ¿no? Y estos son los flujos numéricos, las cosas que les digo que aparecen aquí como condiciones de frontera entre cada elemento. Si nosotros pensamos en algo, en un problema en donde la presa aquí esté seco y aquí esté el agua estancada y empieza a romperse, pues entonces cuando está seco aquí, eso no lo sé resolver. Lo que sé resolver es cuando está mojado, cuando hay agua ahí. Entonces el truquito es pensar que hay una capa de agua muy muy pequeñita de tamaño 10 a la menos 6 y de ahí partimos, ¿ok? Jugamos con las cosas, ¿sí? Y encontramos estas soluciones. ¿Se acuerdan esa forma que vimos en el ejemplo esta? Las soluciones, pues las vamos recuperando en un problema de mojado seco, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante el problema de mojado seco? En Tabasco ha habido muchas inundaciones y les interesa mucho saber la modelación de inundaciones. Entonces, si hay una inundación, el frente
esta es la parte seca de la ciudad. Ah, bueno, pues entonces, ¿cómo va el frente de agua? Ah, pues el frente va como si lo tratáramos como una rotura de presa, de mojado seco. Y tenemos que recuperar esta parte, que es esto. ¿Vamos? Entonces, por eso nos interesa este tipo de problemas, porque nuestro objetivo es ir hacia inundaciones. ¿Vamos? Entonces, salto hidráulico, empezamos con esta condición inicial. El salto hidráulico, ¿se acuerdan que les dije que era un flujo con mayor velocidad y había otro flujo con menor velocidad y que aumentaba la velocidad y empezaba el salto hidráulico? Bueno, pues aquí recuperamos esa velocidad y la profundidad aquí la tenemos a menor y la profundidad en el salto hidráulico aumenta. ¿Sí? Ok. La parte matemática. Yo voy a decir, cuando esté a mayor velocidad, voy a decir que calculo los valores propios. Y resulta ser que los valores propios, los dos, son positivos. Cuando tenemos dos valores propios positivos o dos negativos, tenemos un flujo supercrítico. ¿Ok? Cuando el valor propio cambia, uno negativo y uno positivo, tenemos un flujo subcrítico. Un salto hidráulico es un cambio, ¿sí? Es un cambio de velocidad, sí, aumenta, sí, pero el comportamiento del régimen es supercrítico, cambia a subcrítico, pasando por este punto que es el punto de contacto, de transición. ¿Vamos? Entonces, tenemos tres regímenes para estudiar: el subcrítico, el supercrítico y el transcrítico. Ok, si la velocidad es pequeña, la altura, la profundidad es más o menos pequeña, pues cuando entra el agua aquí, podemos ver que se sume. A esto se le llama un flujo subcrítico. Aquí hay otras metodologías. Aquí podemos limitar la profundidad o limitar la superficie. No cualquiera nos da buenas soluciones. Aquí la superficie nos da muy malas soluciones en el caudal. ¿Ok? Entonces, es la problemática numérica lo que les estoy enseñando. Si yo quiero recuperar un flujo supercrítico, entonces llega aquí el agua, va a tener mayor velocidad, esto va a tener mayor profundidad y se va a ver el topecito. No sé si han visto, han puesto un barco de papel cuando hay un río, cuando llueve, meten un barco de papel y se ve que el barquito hace esto, ¿no? Pues están en flujos supercríticos, hacen los topecitos, ¿no? Entonces, lo que les representa es el flujo supercrítico. Si ahora limitamos en superficie, tampoco nos da buenas soluciones. ¿Ok? Entonces, resulta ser que queremos un transcrítico, queremos un cambio de un flujo, por ejemplo, si este es baja velocidad, de un subcrítico a un supercrítico. Entonces, cuando pasamos de un subcrítico a un supercrítico, ¡pum!, tenemos aquí un salto hidráulico al revés. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos este salto hidráulico, aquí ya no nos funciona el limitador de caudal. Y aquí el limitador de superficie, que había sido muy malo para los otros casos, funciona bien. ¿Sí? Cuando tenemos transición de regímenes. Si yo tengo el canal con batimetría, esta es su batimetría, en donde voy a tener un salto hidráulico, que es lo difícil de captar, tenemos una transición, lo podemos recuperar de esta manera y el caudal lo recuperamos bien, sin oscilaciones. ¿Ok? Toda la metodología que les enseñé fue una tesis de Carlos Sánchez, un estudiante de la MAGMAI, de la maestría, y esa fue su tesis de maestría. ¿Ok? Entonces, pero todo es platicadito, ¿no? O sea, nada de metodología les dije, ¿no? Toda la formalidad de la metodología no. Pero lo que quiero enfatizar es que se necesitan muchas pruebas y muchas metodologías para obtener buenas simulaciones, ¿sí? Y hay que cuidar el tiempo y hay que cuidar
el espacio, y hay que estudiar teóricamente las ecuaciones y tratar de reproducir el fenómeno en homogéneas y ya pasarlo a no homogéneas, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que les quería contar. Esta es la ecuación, por cierto, esta es la ecuación de Zamenhof en 2D, ya depende de X y de Y, y lo queremos hacer pues ya para ríos, ¿no? Para ir modelando ya los ríos de Tabasco, ¿ok? De los ríos que llegan a Villahermosa, y bueno, y yo todavía todo esto lo había pensado para proyectos de investigación, pero creo que no son chicos de licenciatura que ya están de maestría, ¿no? Entonces mejor ni los menciono, pero bueno, es hacer Galerkin ya o sea, lo inmediato es hacer flujos, no en canales rectangulares, sino que ya tienen diferente forma el canal, ya no es rectangular. Hacer este problema en 2D con las ecuaciones que les acabo de enseñar, paralelizar. Y bueno, ahorita estoy viendo con Vanessa está aquí, estoy viendo métodos multigrid 1D, y bueno, yo lo que quiero es que ahora otro tesista pues lo haga en 2D, y puede ser en 3D, puede ser paralelizado, etcétera, etcétera, ¿ok? Y bueno, por supuesto, cosas de medios porosos, ¿no? En realidad yo he estado muchos años en medios porosos, ¿no? Pues eso es prácticamente lo que les quería platicar. ¿Alguna pregunta, Javier? ¿Alguna duda? ¿No? Todo clarísimo y modelado de los ríos. Muy bien. Quédense con la idea que las ecuaciones hiperbólicas no son tan fáciles de simular, ¿eh? O sea, que tiene su problema, ¿no? ¿Tienen un par de minutos? ¿No? Déjenme contarles. A ver si se animan. Tenemos un pozo inyector. Este es un pozo inyector. ¿Ok? Este es un pozo inyector. Estamos en un yacimiento petrolero. Este es un pozo inyector, estos son pozos productores. ¿Ok? Entonces, aquí pasa una falla. Ajá. Entonces, tenemos la recuperación primaria, que hacemos un hoyo y sale el petróleo. Se termina la presión que hay abajo, y entonces en recuperación secundaria se inyecta aquí agua y se empuja al petróleo para recuperarlo. A eso se le llama recuperación secundaria. ¿Vamos? Entonces, resulta ser que ahorita hay una metodología en donde pueden inyectar el agua, pero el agua con baja salinidad. Entonces, si ustedes inyectan agua con baja salinidad, aquí hay arcillas, ¿sí? Entonces, esas partículas de arcilla se desprenden y entonces viajan por aquí, por el agua, ¿sí? Esas partículas viajan por el agua y van y se pueden estacionar aquí, ¿ok? Si esas partículas viajan y se estacionan aquí, a esto se le llama garganta, van tapando la garganta de la fractura. Si tapan la garganta de la fractura, la hipótesis es de que se van por acá y que el agua va a barrer zonas que no había barrido antes, y de esa manera se puede extraer más petróleo. ¿Vamos? Ok. Es algo que no se ha hecho, es algo que se quiere hacer simulaciones para ver si esa es una posibilidad de recuperación. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos partículas que le vamos a llamar finos, partículas de finos adheridos, partículas de finos movibles y partícula de finos atascados. Entonces necesito ecuaciones para simular esto,
necesito ecuaciones para simular un flujo donde hay aceite, de dos fases, donde hay aceite y agua, y necesito modelar la salinidad que va entrando del agua de baja salinidad. ¿Vamos? Entonces ahí ya llevamos 3, 2 y 6 ecuaciones. Bueno, esta es la tesis de doctorado de uno de mis chicos. Hay una chica de maestría que solamente está haciendo flujo bifásico, y bueno, los invito a hacer flujo monofásico si quieren hacer tesis de licenciatura, ¿no? Y bueno, esto es lo que a mí me encanta. Me encantan las aplicaciones, utilizar la matemática en aplicaciones. Pues le agradecemos a la doctora. Muchas gracias. Gracias por permanecer. Muy bien, pues nos vemos la próxima sesión, chicos. Estén pendientes de los lugares que estamos moviendo. Así se ha calado la